This is Jumping Club. This is Jumping Club. Bienvenidos al discipulado, qué bueno tenernos esta transmisión. Hemos estado con esta nueva modalidad de los discipulados y sabemos que a través de este discipulado Dios está hablando a nuestras vidas para que seamos hacedores de la palabra. Y bueno, hoy tengo por acá a dos invitadas que me acompañan, que también son discípulas y líderes de la iglesia. Y tenemos aquí a Laura Sutuk, más conocida como la doctora Sutuk, y también está Andrea Sandoval, más conocida también como Andrea, ¿verdad? Así es que qué bueno tenerlas aquí, bienvenidas al discipulado, sé que vamos a pasar un buen tiempo, bienvenidas. Gracias, pastor, estamos muy contentas de estar aquí con usted compartiendo la palabra también. Así es, pastor, gracias por habernos invitado y sabemos de que todo lo que hablemos aquí va a edificar también, ¿verdad?, a todas las personas que están escuchando. Así es, y hemos estado hablando antes de grabar de que queríamos retomar los discipulados en este formato, ¿verdad? Porque esta es la esencia de nuestra iglesia, esto es lo que hacemos y esto es como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de aquellas cosas que pueden cambiar las temporadas en nuestra vida. Y hay temporadas que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, si nosotros entramos pues en nuestro país, ¿verdad?, que solamente podemos conocer 2 estaciones, nosotros tenemos el invierno y el verano. Y si nosotros estamos terminando el verano, pues sabemos que la siguiente temporada que está por entrar en nuestras vidas va a ser el invierno. Pero no podemos hacer cambios en querer decir, yo quiero que el verano siga durante esta temporada que le corresponde al invierno. Hay temporadas en nuestras vidas que nosotros no las podemos cambiar, ¿verdad? Pero Dios sí puede modificar algunas temporadas en nuestras vidas, ¿verdad? Y hoy queremos hablar sobre esas cosas precisamente que pueden cambiar temporadas en nosotros. Y tal vez quiero comenzar con Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, que dice la escritura: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
en donde quiera que vayas. Y aquí lo que Dios nos está diciendo es que no importa la temporada que nosotros estemos viviendo, que Dios nos va a acompañar en cualquier temporada de nuestras vidas, ¿verdad? No importa el momento que estemos atravesando, no importa si estamos pasando por el día de la abundancia, por el día de la escasez, si estamos pasando por el día de la siembra, por el día de la cosecha, si estamos pasando, bueno, pues las conozco a las dos desde hace ya bastante tiempo, situaciones que han atravesado, temporadas que han atravesado, ¿verdad? Temporadas de enfermedad, temporadas de luto, ¿verdad? Temporadas de felicidad, temporadas de salud y también nos han acompañado, ¿verdad? En temporadas en nuestras vidas también junto con mi esposa, con mis hijas, ¿verdad? Laura es la ginecóloga de mi esposa y es la que ha visto nacer a mis dos hijas, entonces nos ha conocido también en esas temporadas en nuestras vidas que aunque tal vez quisiera regresarlas, no puedo volver a regresar a esas temporadas, ¿verdad? No podemos, aunque quisiéramos. Pero sí hay temporadas que pudiéramos cambiar en nuestras vidas, ¿verdad? Y algo que tenemos que nosotros saber es ese poder que Dios nos da para poder cambiar temporadas. Así es, pastor, y tal como lo decía en el versículo que leyó anteriormente, en la temporada pues Dios nos envía a dos cosas, a esforzarnos y a ser valientes. Eso quiere decir de que tal vez la valentía no va a venir dentro de nosotros, pero que Él la va a poner, ¿verdad? Entonces, en la situación difícil, aferrarnos. Tal vez yo no soy valiente, pero en esta situación me toca que hacerlo y lo voy a hacer, ¿verdad, doctora? Así es. Y hablábamos, Andreita, hace un rato, ¿verdad? Que decíamos que pues nos ha tocado vivir muchas cosas difíciles, pero qué bonito es tener la certeza de que Dios va con nosotros en todo momento. Aunque miremos las cosas tan difíciles, porque como testimonio, pues yo hace poco atravesé una situación de salud muy difícil que pues sin fe yo sé que no hubiera podido vivir, o sea, es algo que fue un milagro en mi vida y yo tenía la certeza de que él estaba conmigo, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que saber uno, que aunque sea difícil el momento, Él nos manda a esforzarnos y a ser valientes en todo momento. Y esto que ustedes están hablando es sobre la actitud que yo tengo que tener frente a una temporada que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y dice Juan en el capítulo 1, en el verso 16 y 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y yo creo que Dios a través de Jesús cambió una temporada para la humanidad y nos dio a nosotros la posibilidad de cambiar una temporada para nosotros con algo que Él hizo tiempo atrás, ¿verdad? Porque tomamos la decisión de ser salvos y eso cambió nuestra temporada de inconversos a conversos, pero también cambió nuestra eternidad. Del infierno al cielo, ¿verdad? Gracias a un sacrificio que Dios hizo. Y estamos hablando sobre este tema de sembrar para cosechar, estas semillas de vida. Y yo estaba meditando el día de hoy, antes cuando estaba tomando todo esto para compartirlo hoy, que hasta Dios tuvo que sembrar para cosechar. Dios sembró un hijo. ¿Y qué cosechó? Hijos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Dios no siembra a Jesús? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó. O sea, yo no puedo entregar algo si no es por amor, ¿verdad? Yo creo que ese es un buen principio para lo que estamos haciendo en esta temporada. Amamos a Dios, pero también entregamos por ese mismo amor que tenemos a Dios, ¿verdad? Y eso tiene el poder de cambiar una temporada en nuestras vidas. Eso fue lo que el Padre hizo. Creo que aparte de orar, como de creer, de orar, el dar, uno se pone a pensar de dar un hijo es algo tan impensable como ser humano. No, yo no podría dar a mis hijos, pues, o sea, es algo que es tan de parte de Dios tan lindo, ¿verdad? Y nosotros nos queda pues dar todo lo que podamos dar a los demás para poder cosechar. Yo con mi familia hemos formado un equipo en este tiempo más fuerte que antes en el sembrar salud, ¿verdad?
Y hemos cosechado eso, pastor, y vida, porque el Señor hasta el momento nos ha traído acá, no solo por su amor y su misericordia, salvos, ¿verdad? Sino que también por cosecha de lo que hemos sembrado, ¿verdad? Y me llama la atención también cómo Jesús sembró cuando vino también a la tierra en condición humana, ¿verdad? Porque dice que Él sembró tiempo con los discípulos, les enseñó tantas cosas para que el día que Él subiera a la cruz, ese sacrificio valiera más la pena. Que ellos tuvieran el sentimiento de decir, hubo alguien que nos amó, que se sentó en la misma mesa con nosotros, que vivió tantos milagros entre nosotros y aún así decidió sacrificarse, subir a esa cruz. Y hasta la Entonces, fecha esas cosechas las estamos Eso recibiendo precisamente nosotros. yo iba a decir, que lo ¿Verdad? que Jesús había sembrado en ellos, nosotros todavía estamos recibiendo una cosecha, Así es. ¿verdad? O sea, hay semillas que son por la eternidad. Por Exacto. ejemplo, el sacrificio de Jesús, ¿verdad? sí, y el ejemplo sobre todo que tenemos, ¿verdad? Porque yo siempre me agarro de esto. Si Jesús vino en condición humana, es porque nosotros humanamente lo podemos hacer. Lo podemos lograr. Él no se Exacto. sacrificó como un Dios, ni sembró como un Dios, sino que Él sembró como un humano, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que me llama mucho la atención, de que verdaderamente todo está en el cambio de actitud que nosotros tengamos frente a una situación. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es sí tan impactante que cuando uno busca al Señor en todo momento, las cosas se dan y se dan como solitas, ¿verdad? Así es. Y precisamente sobre esa actitud que hay que tener, sobre esa decisión que hay que tomar, Lucas capítulo 15, voy a leer el verso 17 en adelante, dice, y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese es el momento en el cual el hijo pródigo está pasando la crisis, que no tiene que comer, y dice en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí lo que me está diciendo la escritura es las decisiones equivocadas que nosotros podemos tomar en un momento de nuestra vida, pero que con un cambio de actitud podemos cambiar una temporada en nuestras vidas. Este hijo pródigo había tomado una mala decisión, dame lo mío y me retiro. Se fue, malgastó todo lo que pudo, pero luego volvió en sí, dice, hubo arrepentimiento en él. Ese arrepentimiento lo que nos enseña es un cambio de actitud, que lo llevó a tener un cambio de temporada. O sea, es como querer también nosotros pretender tener resultados distintos y seguir haciendo lo mismo. Si el hijo pródigo no vuelve en sí, no se arrepiente, hubiera muerto de hambre, literalmente, y entre los cerdos. Sí, y también muchas veces nos victimizamos, ¿verdad? Porque entonces decimos, estamos en esta condición, pero no nos queremos humillar. Cometí un error, pero no quiero arrepentirme, o no quiero confesarlo muchas Ese es veces. el orgullo, ¿verdad? El orgullo. El orgullo que tenemos en el corazón, que a pesar de que necesitamos de la misericordia del Padre, muchas veces no queremos reconocer lo que hicimos para volver en sí, ¿verdad? Así es, yo creo que entonces podríamos decir que hay temporadas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que no tomemos decisiones, ¿verdad? Hasta que yo tome una decisión, voy a provocar un cambio en mi temporada, hablando precisamente sobre esas cosas que cambian temporadas. Entonces yo creo que para ir tal vez haciendo un resumen de todo lo que hemos estado hablando, uno, hay temporadas en la vida que yo no puedo cambiar, esas dependen de Dios, pero también existen temporadas en mi vida que yo puedo cambiar si hago un cambio de actitud, si yo genero algún cambio en mi vida, ¿verdad? Y fue lo que Jesús hizo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que tomó la posición de humano, se hizo hombre para enseñarnos esa parte humana que podemos hacer y se sacrificó. Y Dios Padre entregó al Hijo, sembró una semilla de vida. ¿Y qué produjo? Muchísimos hijos, porque Dios nos dio ahora la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice la Escritura. O sea, hasta Dios mismo se somete al proceso de siembra y cosecha en esta tierra y en su propio reino.
¿verdad? O sea, ni siquiera él siendo Dios evade el sistema de siembra y cosecha. También otra cosa que me llama la atención es de que él también pasa por esa etapa de humillación, ¿verdad? De decir, bueno, tengo que subir esa cruz, porque nosotros lo vemos, eso no es humillación, pero verdaderamente en esa época, eso era el peor acto de humillación que le podían hacer a Ay, Y alguien. al solo los humillarse malditos. fue exaltado. Igual que el hijo pródigo, pues se arrepintió y él no esperaba nada, ni una recompensa, sino que tal vez él esperaba que su papá le lo regañara, no lo reconociera. Ser uno más de sus jornaleros, dice. Ajá, y no, el papá lo que hizo fue abrazarlo y exaltarlo, ¿verdad? Porque le hizo una fiesta, ¿verdad? Yo creo que aquí algo importante de lo que tal vez la palabra que resume lo que estamos hablando es sacrificio. Y a veces nosotros creemos que Dios ya no nos demanda sacrificios. Y es cierto, Dios ya no nos demanda sacrificios en sangre, porque ya no sacrificamos nada en sangre para obtener perdón de pecados, para obtener salvación, porque ya fue presentado el sacrificio perfecto. Y vuelvo a lo mismo, que se sometió al mismo sistema de Dios. Tiene que ir al altar, tiene que presentarse. De hecho, esto es bien profundo lo que les voy a compartir, porque ustedes saben que Poncio Pilatos era el que dice qué quieren que haga con este hombre, si quieren que lo libere o que lo sacrifique. Y dice Poncio Pilatos, yo me lavo las manos. Y entonces pone en los sacerdotes la decisión de qué hacer con Jesús. Y eso es porque Pilato no podía presentar ninguna ofrenda en sacrificio, solo los sacerdotes, porque los sacerdotes son constituidos para presentar ofrendas, dice. Y por eso es que Pilato pone las manos de los sacerdotes para que se cumpliese el cordero sin mancha que fue presentado como sacrificio por redención de nuestros pecados. O sea, es el sumo sacerdote el que toma la decisión y dice, crucifíquenlo. Y entonces dice, bueno, crucifíquenlo. Y fue el sacerdote el que presentó el sacrificio al final. O sea, qué impresionante cómo Dios, bajo el mismo principio, se somete siendo Dios. Y cómo nosotros a veces no nos queremos someter a estos principios que Dios establece, sino que queremos hacer nuestra voluntad, como estábamos hablando, y no queremos sacrificar algo para cambiar una temporada en nuestras vidas. Dios presentó a Jesús como sacrificio y cambió la temporada, cambió de la ley a la gracia, ¿verdad? O sea, sí hay formas de cambiar temporadas en nuestra vida. Sí, y es que a veces miramos el sacrificio como renunciar a algo que nosotros queremos y a veces, la mayor parte Lo que de pasa las es que son veces, cosas que cuestan, ¿verdad? pero a veces Pero también siento que cuestan somos en la víctimas, en ¿verdad? lo humano, digo yo, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, cambiar un hábito, el hábito de la alimentación, que es tan importante porque somos templo de Dios y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero muchas veces decimos, ay, no quiero dejar de comer Eso lo vemos esto, como un ¿verdad? sacrificio, más no sabemos de qué es Nos nuestra va a traer verdadera libertad para que nuestro cuerpo Exacto, funcione y la bien, ¿verdad? recompensa, ¿verdad? Sí, y yo creo que hay un pasaje acá que les quiero compartir y está en Génesis capítulo 22, versículo 13 al 17, hablando sobre esas cosas que no queremos sacrificar muchas veces, que tienen el poder de cambiar una temporada. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y estamos hablando del momento en el cual Dios le pide a Abraham a su hijo como sacrificio y le dice, vamos a cambiar la temporada de un hijo a una nación, porque ahí es donde nace la temporada del cambio, ¿verdad? De uno a multitudes. Y le dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿qué es haber hecho esto? Entregar a su hijo Isaac. Y no me rehusaste a tu hijo, o sea, yo te pedí a tu hijo y no lo rehusaste, por cuanto hiciste esto, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. O sea, Dios le pide a Abraham
un sacrificio para cambiar una temporada, pero le dice, por cuanto no rehusaste esto, ahora yo te doy a tu hijo tu promesa a la descendencia, pero no solamente eso, sino que en ese instante le provee el cabrito para el sacrificio, ¿verdad? O sea, partamos de este principio, no podemos dar algo sobre el altar que Dios no nos haya dado. O sea, lo que tenemos para poner en las manos de Dios, y como dice la Biblia, y Dios da semilla al que siembra, pero ¿para qué quiero semilla si no la voy a sembrar? ¿Verdad? ¿Para qué quería Abraham un hijo si de todos modos la promesa era la nación? O sea, por algo tenía que empezar, ¿verdad? Y sacrifica a su hijo. Y yo creo que Dios, decíamos hace un momento, todavía demanda de nosotros sacrificios. Y esos sacrificios de amor que hacemos por amor a Él tienen una recompensa. Y qué mejor que presentarle a Dios de lo que Él mismo nos ha dado, ¿verdad? Yo creo que tal vez aquí no lo menciona en el versículo que anteriormente lo leyó, pero para mí Abraham tenía mucha fe dentro de él y él sabía de que antes de presentar el sacrificio, Dios le iba a proveer. Entonces muchas veces nos encontramos en esa condición, ¿verdad? Como hijos de Dios sabemos de que estamos ante una situación que se ve como un sacrificio, pero tenemos la seguridad y la certeza de que antes de dar ese paso, Dios va a enviar la provisión, ¿verdad? Precisamente eso, hay una versión, no recuerdo qué versión es de la Biblia, que habla de ese pasaje y dice que Abraham tenía la fe para creer que Dios podía resucitar a su hijo Isaac dentro de los muertos. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia no registra en Génesis ningún milagro de resurrección previo a que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. O sea, ¿a dónde trascendía la fe de este hombre? ¿Verdad? A la obediencia, pastor, también, ¿verdad? Porque él fue obediente también, sabía lo que el padre era capaz de hacer, pero también la obediencia es algo que es bien marcado, ¿verdad? Él sabía que siendo obediente iba a ver su milagro, ¿verdad? Y la obediencia y la confianza que tengamos en Dios, ¿verdad? Porque si yo tengo confianza, yo sé que Dios no me va a hacer daño. Y que si Él me está demandando en algún momento un sacrificio, es porque ese sacrificio es para que mis planes sean de bien, dice. Aunque nosotros no lo podamos ver en ese momento. Es como el padre que corrige al hijo, ¿verdad? O sea, nosotros como papás nunca vamos a querer dañar a nuestros hijos, mucho menos nuestro padre, ¿verdad? Nos va a querer hacer un mal, sino que las cosas las permite por algo bueno, ¿verdad? Así es, y yo creo que y estábamos conversando antes de grabar esto, cuando nos estábamos preparando para esta grabación, y era sobre el sembrar y cosechar, y todo nació porque Laura me hizo un comentario que ella estaba sembrando salud para cosechar salud, y yo le comenté un testimonio hace un año, un poco más de un año, cuando comenzó todo esto de la pandemia y estaban los casos fuertes de COVID, la primera ola que nosotros tuvimos. Yo estaba sentado, y creo que fue después de un discipulado, de una transmisión en Zoom, donde yo estaba sentado en mi escritorio y veo en mi Facebook que estaban solicitando apoyo económico para una persona que estaba hospitalizada y necesitaba terapias respiratorias. Y recuerdo exactamente que eran 350 quetzales el valor de la terapia en ese momento. Y que estaban pidiendo porque la familia no podía hacerle las terapias respiratorias, que son parte de un tratamiento muy indispensable en el COVID, ¿verdad? Y no tenían el dinero para darle la cantidad de terapias que necesitaban. Y yo le dije, Señor, me puse en los zapatos de esa gente y dije, pobrecitos, pobres que están, qué impotencia. Y entonces le dije, Señor, primero tuve compasión, tuve empatía, ¿verdad? Que fue lo que nació en mí. Pero dije yo, esta es una buena oportunidad para que si a mí me toca pasar por allí, esa historia en mí no se repita. Entonces dije, es un momento para sembrar, es ahorita que lo voy a poder hacer. Y yo recuerdo que en ese momento no tenía como 400 quetzales en mi cuenta del banco, no tenía ni siquiera una cantidad de ahorros en esa cuenta para decir, voy a tomar de acá de lo que me sobra, sino que era un sacrificio para mí dar eso. Y tomé el número de cuenta que era en Banrural, me recuerdo, y les hice una transferencia bancaria en ese momento y contacté a través de Facebook a la persona, en su perfil le escribí, le mandé el screenshot, ¿verdad?, de la transacción, sí se me debitó, y le mando y le digo, mire, lamento lo que está pasando, pero yo le quiero sembrar una terapia respiratoria creo que era su mamá la que está pasando ese proceso.
Y les soy honesto, tampoco recibí ni siquiera, mire pastor, muchas gracias por lo que hizo. Tampoco lo estaba esperando, porque no era de ella que yo iba a recibir la retribución. Pero mi siembra fue que el día que yo pase por esa enfermedad o que pase por la enfermedad, que Dios de mí tenga misericordia, y voy a sembrar en salud para cosechar salud. ¿Qué me pasó? Yo paso por el COVID, no requiero terapia respiratoria, ¿verdad? No me doy cuenta de la enfermedad porque me fui asintomático y nadie se contagió en casa. O sea, yo sí creo que el respaldo de Dios cuando pasé por esa enfermedad fue provocado por algo que Dios me dio la oportunidad para hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué tal yo no aprovecho esa oportunidad de dar mi sacrificio? No cambio, no provoco una buena temporada en algo que me iba a enfrentar más adelante. Sí, y muchas veces la siembra es la oportunidad que Dios nos da para cambiar la perspectiva de algo que viene o prepararnos a algo que viene. Y también yo me he dado cuenta que muchas veces lo que nosotros podemos sembrar es algo que Dios nos ha dado en abundancia, pero que alguien lo está pidiendo o solicitando o que tiene el deseo y tal vez es lo que lo haría feliz o lo único que tuviera, ¿verdad? Y a mí me ha pasado mucho, tal vez... Y tal vez es algo que no es tan grande para uno, ¿verdad? Pero para esa persona exacto. sí. Entonces, ahí no solo vemos cómo podemos hacer el bien, sino cuánto Dios nos ha dado a través de un acto de obediencia. Porque muchas veces decimos, bueno, podría sembrarlo, pero yo lo necesito. Y nos limitamos a recibir una bendición, tal vez el doble o el triple de lo que Dios está preparado para darnos, ¿verdad? Parte de dar, creo yo que también es agradecer a Dios siempre. O sea, ser, como decía usted al principio, saber vivir en la abundancia y en la escasez en todo momento, y saber que en todo momento tenemos semilla para poder dar. O sea, nunca somos tan ricos o tan pobres como para no poder dar o recibir algo incluso, ¿verdad? Creo que para ir aterrizando tal vez en la conclusión de cosas que cambian temporadas, yo lo resumiría en sacrificios. Sacrificios, semillas que sacrificamos para con Dios o que las mueve el amor, ¿verdad? Porque no damos sin amor, que nos mueve el amor y que Dios ve el valor de ese sacrificio y que ese sacrificio tiene el poder de cambiar una temporada en nuestras vidas, tiene el poder de cambiar una situación que tal vez nosotros no podemos cambiar, pero en las manos de Dios sí se puede cambiar, ¿verdad? Y no sé si ustedes tendrán algún testimonio personal o familiar de alguna siembra o no sé, así como yo compartí esta de la terapia, así como le ¿verdad? estaba compartiendo, ¿verdad? Que nosotros, gracias a Dios, con mi familia hemos formado un equipo. Mi esposo ha sido para mí el apoyo idóneo, ¿verdad? Y mi hija. Nosotros en esta temporada pues hemos sembrado salud en varios sentidos, ¿verdad? Económico, medicamentos, consultas, cosas así. Y pues hemos visto, porque yo le decía al Señor, bueno, estamos sembrando salud, Padre, por favor, danos salud, ¿verdad? Y hemos pasado literalmente por el valle de la sombra de la muerte, porque mi hijo el año pasado estuvo en una cirugía muy difícil. Yo este año pasé cabal en abril en una cirugía donde si no fuera por la mano de Dios, eso fue un milagro, ¿verdad? No estuviera yo en este momento platicando con ustedes, ¿verdad? Yo eso lo agradezco grandemente a mi Padre, ¿verdad? Y fue un domingo de resurrección donde literalmente Él me resucitó y me devolvió la vida. Y yo sé con certeza que las siembras que hemos dado han tenido ese fruto tan grande, ¿verdad? Que inclusive en lo económico no tuvimos que desembolsar mayor cosa, ¿verdad? Para ser atendidos. Y en este fuimos tiempo, ¿verdad? muy bien atendidos, ¿verdad? Entonces, hemos visto la mano del Señor en todo momento. Por eso yo los invito a que puedan sembrar y dar a manos abiertas, ¿verdad? Que Dios no se queda con nada. O sea, aunque uno crea que no tiene mucho, en cuanto uno menos tiene, Dios nos lo valora más, porque es un sacrificio aún más grande, ¿verdad? Porque nos está costando más darlo, ¿verdad? Claro. Así es, como dice la doctora, realmente muchas veces nosotros también podemos acelerar temporadas, ¿verdad? Y eso se ve a través de una siembra, porque nosotros sembramos por un principio,
Yo me recuerdo que cuando empecé a venir a la iglesia, todo el mundo hablaba de sembrar y yo no me imaginaba que era sembrar. Y me causaba risa porque uno se imagina mil cosas, menos el sembrar en alguien más. Pero cuando yo describí este principio, se volvió uno de mis favoritos. Yo trato todos los días de ver en quién puedo sembrar. Y realmente en tiempos de pandemia hemos logrado tanto junto con mi esposo, ¿verdad? Tal vez construir cuando otras personas están perdiendo sus casas, o tal vez tener trabajo cuando otras personas tienen que cerrar sus empresas. Verdaderamente es impresionante ver la mano de Dios, que el tiempo no alcanza para hacer todo lo que uno quiere y ver todos sus sueños realizados cuando todo está parado. Sí, y hasta se siente uno mal porque uno dice, ay Señor, estás dándome tanta abundancia, mientras que yo miro afuera, el mundo tal vez está de cabeza, o sea, tal vez todos afuera están afligidos y yo estoy contenta en pandemia, decía yo. Pero esa es la promesa que ¿Verdad? tenemos los hijos de Dios. Entonces, Yo creo que es. si no fuera por una semilla, y por eso es que el diablo ataca tanto este principio, porque es lo que tiene el poder de incrementar la fe, porque yo estoy seguro que en esta transmisión que ustedes están viendo ahorita, Dios te está hablando, te estás llenando de fe, te estás llenando de esperanza. Si estás pasando por un momento difícil, ya estás comprendiendo cómo cambiar esa temporada, ¿verdad? Acelerar el tiempo, me encantó eso, que también se da, aceleramos los tiempos a través y yo les decía al principio, cuando nos estábamos preparando para esta transmisión, que yo puedo tener un terreno desolado, ¿verdad? Y aquí en Zacapa abundan, ¿verdad? Esos terrenos vacíos que no hay nada, está todo seco. Pero si yo me pongo a sembrar esa tierra para construir mi casa y yo empiezo a sembrar esos árboles, esa semilla alrededor de lo que va a ser mi casa, y yo empiezo a cultivar esa semilla, en cuestión de meses y de años yo voy a cambiar el lugar donde yo voy a vivir. Y voy a pasar tal vez de un clima cálido a un clima fresco por lo que yo sembré. Entonces, no dejes de aprovechar las oportunidades, porque hay algo que Dios nos da y son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para sembrar. O sea, el sembrar esas semillas de vida, por eso se llama semillas de vida, el traer a las manos de Dios esa semilla que yo en mi capacidad no puedo cambiar el tiempo. Pero en la dimensión de Dios, mi sacrificio puede cambiar una temporada, no solo para mí, sino también hasta para otras personas, hasta para mi descendencia, ¿verdad? Y como le decimos, por la eternidad, porque gracias a ese sacrificio cambió mi historia, cambió la de mi familia, cambió la de mis hijas, y yo soy cuarta generación de creyentes en mi familia. O sea, ese sacrificio todavía está vigente al día de hoy. ¿Verdad? y muchas veces lo que nosotros hacemos, como dice usted, tal vez no lo vamos a ver nosotros, pero nuestras generaciones sí. Yo me causó mucho amor cómo Dios habla a través de pensamientos, ¿verdad? O de situaciones. Mi abuelito pues ya tiene más de 12 años de haber muerto y sembró un palito de limón en la casa. Y mi hijo no lo conoció, o sea, nunca se conocieron, pero mi hijo solo estira su mano y corta los limones y pide sus limonadas. Entonces yo digo, qué impresionante que la decisión que alguien tomó en un momento de sembrar, ahora le está dando su limonada diaria, ¿verdad? Así es. Sí, entonces sí, me impresionó porque digo yo, el sembrar yo lo veo como un principio. ¿Y un principio qué es? Una llave con la que se nos abren tantas puertas. Y es increíble cómo se multiplica porque uno siembra una semilla, pero de esa semilla crece un árbol y de ese árbol muchos frutos y cada fruto tiene muchas semillas. De la misma manera la siembra que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Podríamos decir, yo vi su testimonio, eso fue el año pasado y yo dije y decidimos con mi esposo, sí, tenemos que sembrar en salud, porque vamos a cosechar salud y lo vimos desde ese punto de vista. Podríamos decir que mi testimonio también es cosecha de lo que usted Claro, hizo. una acción, de lo que usted hizo. ese efecto dominó. ¿Qué es lo que, pues estás aquí recibiendo esta palabra para ser hacedor de la palabra, no solamente oidor, porque a veces queremos que Dios haga cosas, pero no somos capaces de hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y No, Dios la no hará palabra lo que a nosotros dice, nos toca. imiten a sus pastores, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo recién casados junto con Silvia, estábamos aquí en el templo sentados en la primera fila y vino un amigo pastor que era uno de los que nos supervisaba al principio y estaba predicando y nosotros teníamos como 2 meses de estar casados y en ese momento oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: prepárate porque te voy a enseñar a vivir por fe. Y, o sea, si Dios te dice te voy a enseñar a vivir por fe, ¿qué es lo que está diciendo de otra manera el Señor? ¿Verdad? Es todo un reto. Prepárate porque vienen desafíos y no va a haber recursos y van a haber necesidades. Y en ese momento yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me preocupé porque yo dije, acabo de hacerle un pacto a esta mujer de que no le va a faltar nada y ahora el Señor me va a poner en esta situación. Dios me anunció una temporada, pero el principio de dar podía determinar cómo pasar esa temporada. Y en ese momento me recuerdo que tomé mi teléfono, entré en la chequera, porque en ese entonces se manejaba las chequeras, ¿verdad? Eso fue hace 10 años ya, ¿verdad? Y tomé mi chequera y me recuerdo que tenía cierta cantidad de dinero en la cuenta del banco y le dije a Silvia, mi hijo Silvia se volteó y me dijo, dalo todo. Entonces yo le dije, Señor, sos tú el que nos está hablando en este momento. Y agarré la chequera y saqué todo lo que tenía, todavía vi mi billetera, saqué todo lo que tenía en efectivo, Silvia sacó todo lo que tenía en efectivo y lo llevamos al altar. Y le dije, Señor, si vamos a pasar esta temporada a vivir por fe, que me estás anunciando un tiempo de escasez, yo quiero que nada nos haga falta en esta temporada. Y aceleramos los tiempos, porque si Dios me dijo que no iba a haber nada, yo literalmente me quedé sin nada. O sea, de una vez le dije, al mal tiempo, démosle prisa. ¿Y cómo es el Señor de que cambia, que nos anuncia esas temporadas? A mí me trajo a la memoria ahorita, en diciembre, que vienen las promesas, ¿verdad? Nuestras promesas que todos escogemos. Yo ese día me recuerdo que corrí a los 3 servicios para recibir promesas para mi familia, pero también para mis familiares. Claro. Y les iba poniendo nombre, pero cuando yo los empecé a ver, todos coincidían. Yo decía, ¿será por qué? Porque habían muchos de lo mismo y todos me salieron casi iguales, pero decía que tuviéramos fe porque en nuestra angustia el Señor nos iba a salvar. No sabía yo que iba a correr para que mis familiares clamaran por mi vida. Claro. O sea, era un anuncio de lo que yo iba a pasar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Es que así es el Señor, nos anuncia y nos da principios para poder fortalecer o cambiar algunas cosas, porque yo recuerdo que esa vez que trajimos esa semilla, fueron como 4 meses donde no había nada en casa, o sea, nada, no teníamos. Y yo recuerdo que llamaba a mi mamá y le decía, mamá, es que de verdad no tengo ni un centavo, le decía, no me han podido pagar. Y entonces me decía, hijo, es que no te creo, porque mi mamá me decía, ¿cómo puede ser posible eso? No concibo la idea. Y Dios nos había hecho una temporada donde literalmente aprendimos a vivir por fe, pero si no hubiera sido por esa semilla que habíamos traído, no hubiera provocado la bendición en ese tiempo. Fue la temporada donde más viajamos. Fuimos hasta Disneylandia, me recuerdo, con Silvia, y yo le decía, ¿cómo podemos estar aquí sin plata? Si estamos en Disneylandia porque nos invitaron a predicar a Los Ángeles. Y le dije, ¿cómo podemos estar aquí en Disneylandia si no tenemos ni un centavo en el banco, pero el Señor aquí nos carga? Fue la temporada donde más gente comió en casa. Fue la temporada donde más llegaba gente a nuestra casa, me llamaban, habían días que no teníamos qué comer y me llamaba gente y me decía, pastor, estoy aquí afuera de su casa y Dios me puso que lo lleve al supermercado. Y tal vez en la mañana me decían, hay que comprar supermercado y no había. Y yo decía, qué tremendo, ¿qué hubiera pasado si yo me resisto al sacrificio que Dios me estaba pidiendo para vivir por fe? Así fue la bienvenida que tuvimos de casados junto con Silvia. Pero gracias a ese momento yo creo que ustedes han podido bendecir a tantas familias, ¿verdad? Enseñarnos a vivir por fe, pastor. Porque muchas veces si tenemos los recursos, pues podemos hacer las cosas, se supone, por nosotros mismos. Los preparó para la iglesia del futuro. Nos preparó para eso y no solo a la iglesia, sino que yo siempre, a raíz de eso, presto más atención a los momentos que Dios me habla que voy a vivir y digo, pues si vamos a pasar por aquí, vamos a ponerle sazón al momento y vamos a provocar algo en lo espiritual,
¿verdad? Porque eso es lo que hace el sacrificio, ¿verdad? Abraham con su sacrificio provocó lo espiritual, ¿verdad? Y de tener un hijo produjo una nación completa, ¿verdad? Gedeón era el más pequeño, una familia pobre, y de un sacrificio que lleva, que era una olla de sopa, dice la escritura, que no había alimento, presentó lo más sacrificado que tenía, cambia la temporada y levanta un ejército y cambia su situación familiar. Noé presenta lo más escaso en el momento que baja el arca y eran los animales, y cambia la temporada de no haber nada a que Dios lo bendijera y le dijera fructifica y multiplica, ¿verdad? Así es que cuántas oportunidades Dios nos está dando. Y hemos estado hablando de estas semillas de vida porque estamos en este tiempo de sembrar. Y como iglesia estamos en esta temporada de sembrar para cosechar. ¿Y qué es una promesa de fe? Que nosotros le llamamos promesa de fe. Pues estas promesas de fe, tú puedes entrar a través de la página web de comunidadencasa.org, la sección que dice promesas de fe, y lo puedes hacer allí de manera digital, o si tú quieres el domingo puedes pedir tu promesa de fe en el momento de que ingresas al templo. Ahí están las promesas de fe, tú la pides y tú lo llenas, ¿verdad? Pues hay información que tenemos que llenar por el orden contable que nosotros tenemos, y tú determinas en qué momento quieres traerle al Señor esa semilla, ese sacrificio, y le pones nombre a esa semilla, y juntos vamos a consagrar esas promesas de fe al Señor, ¿verdad? Y donde le vamos a presentar a Dios esa consagración. Y si tú no tienes semilla, también quiero decirte que la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. O sea, lo que tú necesitas es el deseo de sembrar, porque al final el que da la semilla es el Señor, ¿verdad? Así es que queremos pues invitarte, ¿verdad?, a que lo hagas ahora al terminar el discipulado o el domingo que vengas y te muevas en fe. Creo que algunas personas tergiversan este principio. No es un tema de recolectar plata, porque no ese es el tema. Dios envía cuervos para proveer para su reino, pero el cuervo no puede sembrar y cosechar. Nosotros, los hijos de Dios, si sembramos, podemos cosechar. Y yo creo que tal vez vale la pena explicarle esto a todos ustedes, los discípulos de la iglesia. En esta iglesia tal vez ustedes han visto algunas cosas atípicas. Nosotros no hacemos ventas dentro de la iglesia para provocar tal vez alguna construcción o algún proyecto de la iglesia, sino, ¿por qué? Porque sería en nuestras fuerzas el pretender tener ese proyecto. Y lo que nosotros creemos es en el poder de sembrar para cosechar. ¿Y por qué estamos en una temporada de sembrar? Bueno, pues porque estás usando una plataforma digital, ¿verdad?, que la queremos expandir. O sea, el proyecto de las promesas de fe es para sembrar en la misma iglesia, en el mismo reino de Dios, para hacer crecer el reino de Dios, ¿verdad? Así es que el domingo te vamos a estar también compartiendo eso, ¿verdad? Reforzando este principio. Estamos en otras enseñanzas, en otra serie de retorna en los domingos, pero en los discipulados estamos hablando de este principio, ¿verdad? Así es que, ¿qué les parece si cerramos orando? Claro, ¿verdad? que sí, pastor. Vamos a orar. No sé si querían Solo quería agregar más. algo, que en los negocios de mi padre me conviene estar, dice la palabra, ¿verdad? Porque él genera muchas ganancias, ¿verdad? Y no es que uno lo haga o siembre por interés a eso, sino que eso ya viene sobreañadido, ¿verdad? Al dar con alegría. Por eso te contamos estos testimonios con tanta emoción, porque son cosas que nos han pasado, nos han sucedido como consecuencia de dar una semilla, ¿verdad? Así es, así es. Así es que, ¿qué les parece si oramos y vamos a pedirle a Dios que provea la semilla para poder sembrar y a bendecir esas promesas de fe que ya han hecho, ¿verdad? Y que han traído al altar, ¿verdad? ¿Cómo puedes traer tu semilla? Pues de manera digital, en la página explica en donaciones cómo poder hacerlo. También están promesas de fe, o el día domingo tú lo traes al altar y lo presentas al Señor, ¿verdad? Así es que vamos a orar, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos esta transmisión
compartir, Señor, no solo tu palabra, sino esos testimonios de lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías. Y, Señor, yo te quiero pedir que puedas proveer semilla al que quiera sembrar. Envíale semilla a tus hijos que quieran tener, Señor, esos cambios de temporadas y que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y te presentamos esos diezmos, esas ofrendas, esas promesas de fe, y te pido, Padre Celestial, que tú traigas esa pronta cosecha. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un cambio de temporada en las familias. Declaramos, Señor, que esas semillas de vida fructifican y aceleran los tiempos en bendición. Declaro un tiempo de restitución y un cambio, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así es que gracias por haber aceptado la invitación de poder haber venido al discipulado. Y qué bueno que se están conectando, ¿verdad? Así es que los esperamos este domingo en nuestros servicios presenciales. También están virtuales, pero no dejen de venir a la iglesia porque tenemos una experiencia especial que compartir en la casa del Señor. Así es que los esperamos en ambas sedes y que Dios los bendiga rica y abundantemente. Un fuerte abrazo. This is Jumping Club. This is Jumping Club.